Hola y bienvenidos a todos a mi programa Amigos con Talento. Nada, es un programa que me he inventado porque quiero hablar con mis amigos y he elegido a amigos que tengo mucha afinidad y hablamos de temáticas que son importantes para mí. Así que nada, aquí estamos. En cada programa, en cada temática, me gusta disfrazarme acorde a lo que es la temática. Esta entrevista no sabía por dónde pillar un poco la temática. Entonces me di cuenta que hoy era 5 de mayo. 5 de mayo es una celebración grandísima en México. Un beso a todos mis amigos mexicanos. Entonces me he puesto un poco flores, lo que he podido. Lo más importante, la margarita. La margarita. Esto va a ser muy divertido. Así que nada, deciros que si tenéis alguna pregunta, algún comentario, ir poniéndolos conforme hagamos la entrevista para al final podamos contestar todas esas preguntas. Y nada, algunos nos estáis viendo desde mi canal de YouTube y otros desde mi página de Facebook. En YouTube, por favor, suscribiros. Es darle a suscribir en mi página, es darle a like. No os cuesta nada, no os voy a enviar nada, no tenéis que ver ningún vídeo, es darle. Sé que es difícil, que no, habéis estado en casa, no habéis hecho ejercicio y a lo mejor el dar eso es difícil, pero bueno, vale, bueno, a lo que venimos. Hoy estamos con Rosa Escandell. A ver, Rosa es una queridísima amiga, la conocí hace unos 9 años. Desde entonces hemos mantenido una relación súper bonita, aunque no nos veamos todos los días o hablemos. Yo sé que ella me tiene en su corazón y yo la tengo en el mío. Es una mujer maravillosa, fundadora de Apuntadas, una empresa de inserción laboral de confección textil, además de ADCAM y varias organizaciones que ayudan a personas en situación de exclusión social. No voy a contar más porque ya va a ser la que cuente todo. Así que nada, voy a dar paso a Rosa, que estoy muy emocionada. ¡Rosa! Hola, Nuria. Hola, feliz. Ay, 5 de mayo. Ay, yo sabía que tú, ay, chin. ¿Cómo estás? No te puedes imaginar las ganas que tenía de tomarme una copa con alguien. Y más Claro, contigo. claro, sí. Al final de esto nos tenemos que juntar otra vez y hacer una de nuestras comiditas y eso. Cuéntanos, Rosa, primero, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estos días has estado confinada, ¿con quién has estado? Cuéntanos primero personalmente este confinamiento, ¿cómo lo has llevado? Bueno, si me permites, ya que tú has hecho una presentación mía, a mí me gustaría no presentarte, sino contar lo que tú eres para mí, ¿vale? Ay, gracias. Entonces, tengo que decir que te conocí hace muchos años, no sé, creo que más de 10, 7. Sí. 7. Casi cuando yo vine a Alicante o regresé a Alicante o empecé con Apuntadas, y me pareciste una mujer especial del minuto cero. Oh. Y tienes un don de llevar alegría por donde vas, por donde pisas, por cómo hablas, por cómo eres. Me parece brillante este espacio que te has creado en el confinamiento, que nos hace reír cada día. Eres una profesional como la copa de un pino, creativa y sobre todo mujer maravillosa y mejor persona. Eres una gran amiga, eres una gran persona. Ay. Y bueno, y para mí es un honor estar contigo, es un honor haberte conocido. Y además me creas esperanza en las personas, porque a pesar de lo que tú has dicho, a pesar de lo que yo me dedico, y puedo decir que da prácticamente mi vida a las personas o a mejorar la vida de las personas, no tengo mucha confianza, ¿sabes? Entonces, el verte a ti, el tenerte a ti cerca, el escucharte y el ver lo que haces, me para decir, sí, Rosa, merece la pena. Ay, muchas gracias, Rosa, qué bonito. Y yo sabes que yo también. Ay, muchas gracias, Rosa. Y este brindis va por ti. Sí. Qué ganas de hacer esto en persona, otra vez. Bueno, Rosa, a ver, yo, algunas de las personas que a lo mejor que nos están viendo, mis amigos o seguidores, a lo mejor no conocen estos programas, lo que estás hablando, lo que tú has hecho. Entonces, sí que me gustaría, por favor, les comentes un poco la trayectoria y un poco de esto de Apuntadas y de AdCam, de qué se tratan estos programas y de lo que has dicho, de tu esfuerzo de ayudar a todas esas personas. Vale, bueno, pues yo me definiría como una persona por encima de todo emprendedora. O sea, llevo el business en la sangre. Sí.
Y hay otra cosa que creo que la tengo en mente desde que era niña, ¿no? Y es la palabra independencia. Entonces, siempre he querido que las personas, me da igual, hombre, mujer, que pudieran tener la oportunidad de ser independientes, de decidir en su vida. Y una manera muy importante es generar tu propia economía y ser emprendedor, con lo cual se unía perfectamente. Y eso, al final, me llevó a pensar que también me importaban las personas y me importaba el planeta. De ahí que decidiera poner en valor lo que yo había aprendido en favor de los más desfavorecidos o los que más dificultades tenían, y a su vez en una parte mucho más pequeña en la parte medioambiental y en la parte animal y en la parte del planeta. Entonces, bueno, tuve una trayectoria de más de 20 años en cooperación donde tuve la oportunidad de trabajar en microcréditos. Estuve con Yunus en Bangladesh, Bill Russell, Moda para el Desarrollo, John Hatt, los bancos más comunados, Moda para el Desarrollo, comercialización, en fin, RSC, empresas. Aprendí muchísimo y he sido muy afortunada en la vida porque en todo momento pude hacer lo que más me gustaba. Y después de muchos años decidí volver a mi país y ponerlo en valor, ¿no? Entonces ahí es un poco donde nacen todos esos proyectos de los que tú hablas. Por un lado está el programa de reinserción de mujeres, que es una asociación que trabaja. Tengo que decir que hay un denominador común en todos los proyectos, que es el empleo, el emprendimiento y la autonomía y la independencia, ¿no? Entonces, eso lo aplico a todos los proyectos porque desde mi punto de vista tienen que ser sostenibles, los gestiono como una empresa y la asociación lo que hace es tener una agencia de colocación, formación profesional y entrar en un mundo donde conocí en Bangladesh, donde ya me impactó hace más de 30 años, cuando no se hablaba tanto de sostenibilidad, que es el textil. Sí. Entonces, nosotros estamos en una zona, Nuria, que ya tiene tradición textil, no tanto como Cataluña, pero sí que es verdad que había un tejido de textil importante que se vio muy perjudicado. Todos ya sabemos lo que pasó en las fábricas en China, etc. Y soy una soñadora total. O sea, tengo 53 años, me han pasado un montón de cosas y sigo soñando. Y también quería impactar en el mundo de la moda. Quería impactar en una forma diferente. Y en aquel momento ya veía que no era sostenible, que aquello no era posible. Entonces, bueno, creé una empresa de confección textil, una empresa de inserción, que la Comunidad Valenciana pues, fue la primera que se hizo empresa de inserción desde los inicios. Fue un proceso bastante largo, que es Apuntadas. Y desde ahí, ¿qué pretendo? Pues impactar en el mundo de la moda, impactar en que la moda tiene que hacerse de otra manera, que tiene todo mucho que ver con lo que nos está pasando ahora. Y bueno, y paralelamente pues la cooperación no se olvida. Y tuve la gran suerte de poder trabajar en África, en Kenia, con la comunidad Masái. Desde el año 2005 está AdCamp. Y allí pues tenemos un proyecto con las mujeres Masáis, más de 1.400 entre Kenia y Tanzania, wow, que hacemos sandalias para picolinos, pero creamos cualquier tipo de producción con sus artesanías, con los beads, que aquí llevo siempre conmigo. Qué bonito. Tenemos una escuela primaria en plena sabana y creamos un campamento para que tú pudieras irte de vacaciones, pero al mismo tiempo fuera la sostenibilidad del proyecto, ¿no? La empresa de inserción sostiene la asociación, es decir, intento hacer proyectos circulares con trazabilidad que sean gestionados como empresas porque yo pienso que se puede ser rentable y socialmente responsable, ¿no? Y esa es un poco la meta de mi vida. Wow, Rosa, es que es increíble. Yo cada vez que te escucho hablar y conozco los proyectos, es impresionante. Bueno, una pregunta. Las mujeres, vamos a hablar por parte, porque quiero hablar de Apuntadas y después de AdCamp. En Apuntadas sé que trabajáis con muchas mujeres que efectivamente han estado, a lo mejor, han salido de la cárcel o han estado en un riesgo ¿no?
cuéntanos un poco de esas mujeres y de cómo las ves y cómo están viviendo ellas ahora este confinamiento. Bueno, el tema, a mí me gusta hablar de personas con dificultad, pero es cierto que hay que poner un nombre a determinados colectivos, ¿no? Y eso es la exclusión social. La exclusión social parece una palabra como muy fuerte y en realidad es algo que muy sencillo que está al alcance de todos, porque una persona excluida social es una persona que lleve más de un año parada y sin prestación. Yo he estado 9 años excluida socialmente. Entonces, es lo primero que le digo a mis usuarias, no tengamos miedo de cómo se llama esto o cómo se llama este colectivo. Sí que es cierto que aparte de ese requisito, pues están personas que han estado en prisión, violencia de género, inmigrantes, en fin, hay muchísimas personas que tienen dificultades y que se encuentran en ese colectivo. Lo que no contempla es la discapacidad, ¿vale? ¿Cómo han vivido esta situación? Pues yo creo que la han vivido como todos. Fundamentalmente en prisiones ha habido algo que yo creo que ha impactado muchísimo y es que se han cerrado las cárceles. Completamente de acuerdo, porque había que blindar esos espacios, imagínatelo. Sí, claro. Pero estar en prisión y no poder tener comunicación ni con el exterior, o sea, si ya la prisión lo que tiene es la privacidad de libertad, pues imagínate el que sea plena y completa. Entonces creo que ha sido una situación bastante dura para los usuarios. Pero también es verdad, y hablo tanto de ellas y ellos, porque nosotros trabajamos tanto hombres como mujeres, como de mí misma, los que tenemos dificultades estamos más acostumbrados a las crisis. Yo he vivido en plena crisis durante muchos años y tú y yo somos amigas y hemos compartido periodos de crisis, Nuria. Sí. Entonces, yo que he podido vivir en Bangladesh, en Dhaka, que es una de las ciudades más duras y más pobres del mundo, en toda América Latina, en África, tengo que decirte que no es una situación de crisis tan diferente a lo que hemos vivido. El otro día estaba Isra contigo, no me lo pude perder, me encantó, siempre me escucha, me encanta escucharlo. Y él mencionaba y me decía que, estuvimos hablando el otro día, no ha cambiado nada, le decía yo, lo único que ha cambiado es que ahora le toca a todos. Yo estoy acostumbrada a vivir las crisis en esos países donde no tienen recursos, donde no hay sanidad, donde no hay educación, donde hay corrupción y a ellos no les llega. Pero es que ahora ocurre lo que ha ocurrido siempre en muchos sectores, pero nos ha tocado a un sector que no estamos acostumbrados. Y creo que esto nos tiene que hacer reflexionar mucho. Sí, me lleva a mi próxima pregunta, que era, quería hablar un poco de la situación actual, de lo que estamos viviendo, que creo que tiene lo que acabas de mencionar, que muchos países viven esto todos los días. Para ellos a lo mejor no es nada nuevo y nosotros que estamos tan acostumbrados al material, al egoísmo, nos ha sido un shock, pero en realidad, no sé, quiero que me comentes tú un poco tu punto de vista de lo que estamos viviendo. Bueno, a ver, yo creo que lo que yo siento un poco en el entorno cercano que me rodea, ¿vale? Tú sabes que yo estoy aquí en Elche, en Alicante, en mi comunidad, y estoy feliz y a la que adoro. Pero sí que es cierto que he hecho un poco de menos el tener una mirada global. Estamos un poco, lógicamente, viviendo una situación diferente, difícil, a la que no estamos acostumbrados, que nos desconcierta, que nos da inseguridad, que además de que nos produce miedo, nos están también poniendo mucho miedo extra. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy en lo local, estamos muy mirándonos a nosotros mismos, nuestro ombligo y nuestra situación. Pero es que el mundo no es esto. El mundo es muy grande y el mundo tiene una visión completamente diferente. De hecho, el tratamiento de cómo se ha llevado esta crisis ha sido muy diferente en Europa, muy diferente en América, muy diferente en Sudamérica, muy diferente en África, todos con un mismo mal en común, sí, pero no se ha vivido de la misma manera, independientemente de que haya brotes más fuertes en unos sitios que en otros. Pero si, por ejemplo, nos vamos a África o nos vamos a Kenia, que es donde yo estoy trabajando directamente, donde el gobierno es muy consciente
de que el país vive del turismo. El Masai Mara, los safaris, todos sabemos muy bien que es uno de los viajes más soñados de todos, y al mismo tiempo también es un viaje económicamente bastante costoso, ¿no? Blinda el país, al tercer caso cierra las fronteras, empieza a tratar, creo que en un mes y pico no hay más de 400 casos, entre Nairobi, Mombasa, muy controlado. Pero ¿qué ocurre? Que ante ese cierre y ante la situación que viven la población, que no tienen nada que ver con la nuestra, se están muriendo antes de hambre que del coronavirus. Se mueren antes de la malaria que del coronavirus. Y yo, que he vivido hambrunas en África, prefiero, sinceramente, pasar una situación de coronavirus a ver que mis hijos se mueren de hambre. Entonces, yo recuerdo cuando empezó esta situación de crisis, que estábamos tan centrados, lógicamente, en la enfermedad, en los hospitales, que llegó un momento que se hablaba de que tenían que decidir, ¿vale? ¿Qué pasaba con las personas mayores? Eso ocurre en el mundo cada día. Se decide. Se decide quién estudia y quién no, quién come y quién no, quién entra a un hospital y quién no. Y desde ese minuto cero, cuando solo existían las personas, yo sí pensaba en la economía, porque sí sabía que esto iba a pasar. Y la que queda, porque esas fronteras siguen cerradas, porque están esperando cuál es la reacción del mundo ante ese turismo que necesitan para volver, y esta gente dentro de 4 meses no va a tener dónde comer. Y además siempre puede pasar algo más. Pues ha venido unas inundaciones, un tsunami que no han visto en generaciones. Han desaparecido poblados, más de 200 personas muertas, el ganado, los animales. Y dices, ¿qué más me puede pasar? Entonces, creo que deberíamos de hacer una visión un poco más global del mundo. No es ni que tenga más importancia ni que menos, pero también darnos cuenta de que hay otras cosas. Efectivamente. Y no estar tanto en tu presencia, en tu momento, en tu local. Mira, yo he vivido crisis económica toda mi vida, Nuria. Cuando esto ocurrió, lo primero que pensé, madre mía, ¿qué va a pasar con las subvenciones, con la Generalitat, Claro, con el tal, con mi equipo? Y yo dije, me da igual. No voy a despedir a nadie, vamos a seguir trabajando. Voy a dar becas de alimento y cuando se acabe ya se acabó y ya veremos lo que haremos. Yo seguiré trabajando, tengo el aval de mi trabajo, ya veremos lo que pasa. Pero no por eso voy a dejar de hacer cosas y no por eso me voy a meter en un estado permanente de queja, de crisis, no llego, no sé. Sí. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eso, de AdCamp y las vacaciones, que yo tengo unas ganas de ir, ¿cómo los estáis gestionando? Claro, es que no sabemos si vamos a poder viajar, cómo está la situación allí. Cuéntanos un poco de esas vacaciones también, de lo que podemos hacer y cómo podemos ayudar a los que están viendo ahora, de qué manera también podemos nosotros ayudar. Pues mira, el tema del espacio aéreo es algo importantísimo. Se está hablando o se está gestionando que Europa haga unión para crear apertura, pero entre Europa, Kenia o África está blindada, depende de qué países, Estados Unidos. Entonces, esto va mucho más allá de nuestra frontera. Sí. La evolución de la pandemia en África en este momento es muy pequeña, pero no sabemos si va a ir a más. Si va a ir a más, por supuestísimo, no será en el tiempo récord de recuperación que nosotros podemos tener porque no tienen esas condiciones. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues mira, yo al mismo tiempo, evidentemente a nivel personal, en el momento en que yo pueda coger un avión e irme a Kenia, seré la primera porque es mi obligación y es parte de mi trabajo. Tengo que ser profesional y debo estar con ellos en este momento. Estoy en una fase de intentar comprar y recoger maíz, arroz y alubias para, en la medida de lo posible, a la población más cercana y a los 250 niños que van a nuestra escuela Masáis que puedan comer. Y por otro lado, acabo de crear una página web nueva, que por eso te había pedido que pusieras la página web de AdCamp,
Sí. Donde he puesto una tienda de artesanías masáis directas de la comunidad para la colección Masái Picolinos. Este año no se va a poder realizar por las circunstancias que tiene la empresa, entonces por lo menos intentar darles algo de trabajo durante este año, porque al no haber turistas, al no haber, es que es su única fuente, al no haber colección de zapatos, pues la verdad es que se van a encontrar en una situación muy compleja, mucho más compleja que la que nosotros tenemos aquí. Pero también es verdad que ellos son conscientes de su realidad y en este caso, tanto a ellos como a nosotros, lo único que nos queda es aceptarlo, porque no está en nuestra mano, Nuria. Ya. No podemos contribuir, podemos colaborar, podemos comprar comida, hacer una campaña, comprar artesanías, regalar, pero la situación que estamos viviendo y que nos ha tocado a todos no está en nuestra mano y debemos aceptar esa situación y en lugar de convivir con el miedo, creo que lo que tenemos que hacer es convivir con la situación y apoyar y ayudar en todo lo que podamos en todos los sentidos. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y nada, Bueno, me da pena. Yo sigo, no, aquí seguimos, nosotras, tú y yo. La gana que tenía de tomarme una copa contigo, vamos. Qué ganas, qué ganas. Ay, Rosa, es que me quedo como siempre. El tiempo se me hace corto. Voy a ver, mira, que hay un comentario, Pedro López. Muy de acuerdo. Él piensa en local, actúa en global y viceversa. Viceversa. Bueno, Pedro López es el director de Apuntadas. Ay, Pedro. Pues nada, un saludo. Me encanta que esté ahí porque bueno, es una persona muy importante para el proyecto y gracias a él Apuntadas está funcionando bien, está creciendo y me da también ese espacio para que yo pueda estar haciendo otras cosas en otros proyectos que lo necesitan un poco más. Pedro, te mando un beso. ¿Y seguís trabajando? Es decir, ¿habéis cerrado? Bueno, en Apuntadas hemos estado haciendo mascarillas desde el minuto cero. No hemos cerrado. Hemos tenido la gran suerte de poder contribuir a esta situación y al mismo tiempo mantener la empresa, porque no, esto hay que decirlo y que es muy importante. Y las chicas, además, chicas y chicos, también hay chicos en la empresa, están súper orgullosos de que con su trabajo poder hacer esto para un momento como este y contribuir también con su trabajo. Muy bien. Qué bien, muy bien. qué bonito, qué bonito. A ver, el equipo es muy importante en la vida, Nuria, para todo. Todos estos proyectos y toda esta trayectoria no hubiera sido posible si no hubiera tenido un equipo a mi lado y gente como tú, que yo digo que son mis ángeles, que son esos ángeles que me desean bien y que me acompañan, con lo cual sé que al final todo saldrá bien. Sí, sí, de verdad que sí. Tengo, a ver, Loles Moreno, que Loles es una amiga, pone una mujer ejemplar. Gracias, Nuria, por darnos la oportunidad de conocerla y escucharla. Un gran testimonio y ejemplo. Muchas gracias, muchas gracias. El placer es mío y además poder compartir este espacio contigo y con tus amigos me encanta. Sí, sí, Rosa, pues nada, y queda pendiente que yo me quedé a medias porque iba a hacer iba a colaborar dando una clase de danza a las mujeres allí. Lo tenemos apuntado, pero bueno, ahora en cuanto pase todo esto y abran prisiones, volvamos a trabajar y con las chicas fuera, pues eso es algo que tenemos que hacer porque la música como lenguaje universal, la danza, el baile, es algo tan espectacular y que une tanto y una sensibilidad que creo que es súper bonito. Sí, sí, yo creo que lo que nos ha ayudado a afrontar todo este aislamiento, porque en realidad lo que es toda gente, la creatividad, la música, la danza, que todo el mundo ha venido junto, para mí ha sido lo que como dices tú, me da esperanza de la humanidad. También creo que debemos aprovechar también y reflexionar un poco en esta situación cuál ha sido nuestro comportamiento con el planeta, nuestro comportamiento con los animales. Creo que es algo súper importante que debemos de tener muy en cuenta. A mí me emociona ver cómo las personas mayores o personas que nunca han tenido como valor la compañía
de un animal como un perro o un gato en este tiempo les ha cambiado la vida. Y eso sí que me parece algo súper bonito y algo muy bueno de sacar de esta situación. Así que creo que también ese maltrato que hemos hecho al planeta y a los animales debe de cambiar y es lo primero que tiene que cambiar. Sí, sí, yo solo espero de que hayamos aprendido algo de todo esto y que no volvamos a lo mismo, que se nos quede algo. Yo creo que mi único miedo de que volvamos como locos a donde estábamos y no hayamos reflexionado en este tiempo y aprendido algo. Espero que sí, espero que sí. Bueno, yo también lo espero, Nuria. Espero que también sea así. A ver, último comentario. Mi padre es mi fan número 1, y pone, muy interesante el tema y muchas gracias por los elogios hacia mi hija. Mucha suerte en tus proyectos. Bueno, muchas gracias. También hay una cosa, Nuria, que quiero comentar y es que una de las cosas que me encanta es que también este país se ha preparado para las nuevas tecnologías, para el teletrabajo, que tú y yo ya estábamos acostumbradas desde hace muchos años, ¿no? Yo me río mucho porque durante muchos años he estado en muchos países del mundo y los hoteles eran mi oficina. Me sentaba en la recepción de un hotel, me pedía un café y ahí me montaba el despacho, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy bueno para el país, que va a hacer un avance importante y que nos va a poner también en línea con el resto de países, ¿no? Porque en ese sentido creo que estábamos un poco atrás y nos damos cuenta de que perfectamente podemos trabajar de cualquier manera y en cualquier situación sin ningún problema, ¿no? Y también un poco quitar ese miedo al e-commerce, al internet, a las compras, que en ese sentido creo que también estábamos un pelín atrás. O sea que esas cosas también nos han aportado avance. Sí. Yo de verdad, yo veo todo esto muy positivamente. Yo creo que a lo mejor la gente se piensa que estoy loca, pero para mí este tiempo, sobre todo con mi familia, ha sido un regalo de poder estar esos 50 días con mis hijos, con mi madre, sabiendo dónde están en todo momento, que están bien, poder disfrutar de otras cosas. Ha sido un regalo en todos los sentidos. Entonces yo, de verdad, que yo espero de que esto haya servido para algo, que no sea todo tristeza y mal. Y espero también que este trabajo que has hecho tan bonito y este diario que has hecho tan bonito durante todo este tiempo también sirva para algo. Y te sirva a ti para algo. Porque creo que verdaderamente merece la pena. Has hecho un portal de muestra de quién eres y de tu trabajo espectacular. Gracias, Rosa, gracias. Gracias. Pues muchas gracias por regalarme esos 30 minutos. De verdad, sé que vas a tope y para mí ha sido un honor y un placer tenerte a mi lado. Y sé que continuaremos, haremos 1000 otras cosas juntas y nada, agradecerte. He dejado la web. Cuando suba el vídeo a YouTube, pondré otra vez la web. Si alguien quiere ponerse en contacto con Rosa, ayudar de cualquier manera, ella estaría encantada. Fenomenal, muchísimas gracias. Un besito para ti y para todos. Para todos. Adiós. ¡Salud! Ay, sí, claro. Ay, mi Margarita. Esto ahora me lo. A todos.